Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Tenemos un montón de temas hoy porque resulta que el mundo se está alejando. No es que estén incrementándose el tamaño de los océanos, pero sí que los países se están alejando. Política y económicamente tenemos que entender qué impacto tiene esto. Vamos a hablar de China, de India, de México, de Estados Unidos. No vamos a hablar de España porque total, ni pincha ni corta. Y vamos a hablar, claro que sí, de qué impacto tiene esto para las carteras de inversión y dónde puede entrar Bitcoin en ellas. También tenemos sorpresa, un nuevo potencial inventor de Bitcoin. ¿Quién fue realmente? ¿Satoshi? Bueno, pues todo esto y mucho más. No, realmente eso es todo en este noticiario. Empecemos con Rupert Murdoch, jefe de un imperio mediático, se retira. Esta persona, igual su nombre te suena, creó un imperio de noticias televisivo durante casi 50 años trabajando en esto, empezando con la pequeña compra de un periódico en Australia, y se hizo con un imperio brutal encargado de dar las noticias a la gente. Una figura que siempre ha estado en el centro de la controversia, como cualquier persona con mucho, quién sabe si demasiado poder. Esta historia me parece importante porque, bueno, como sabes, esto es un noticiario. Aquí cojo las noticias que ocurren ahí y yo te las comento de manera que me parece que sean, de manera que a mí me parece que es la manera correcta de contar las cosas, centrándome en lo que creo que es más importante. Bien, pues Rupert, como digo, como jefe de ese imperio, centralizaba mucho las noticias, y eso podía en algunos casos implicar que todos los diferentes noticiarios decían las mismas noticias o contaban las noticias de la misma manera. Y es importante que exista competitividad entre la forma de contar las noticias, porque si no tienes muchos puntos de vista, es imposible acercarse a la verdad. Claro, nadie tiene la verdad, pero si tienes varios puntos de vista te acercarás más a ella. Las redes sociales han ayudado mucho en esto, pero más descentralización sería mejor. Lo óptimo está en la pelea de las ideas. Cómo pelearse están haciendo en el contexto global diferentes países. Por ejemplo, tenemos a India enfadándose mucho con Canadá. Resulta que el primer ministro de Canadá, Trudeau, que realmente, como puedes imaginar, aquí no nos cae demasiado bien. Es una persona que ha aprovechado mucho su poder para truncar las libertades de los pobres canadienses. Total, que Trudeau salió ahí a una rueda de prensa a hablar de la muerte de una persona india en su país y a acusar de alguna manera bastante directa, por lo visto, al gobierno indio. Claro, esto lo escuchan en India y dicen, a ver, este tío, ¿de qué nos acusa a nosotros? Total, que entonces se enfadan con Trudeau y con Canadá y empiezan a mandar avisos a su población india que se vaya a ir a Canadá, y les empiezan a decir que tengan cuidado en Canadá. Bueno, digamos que las relaciones entre India y Canadá no están muy bien. Total, que si hoy abres el periódico, sobre todo un periódico internacional, verás un montón de noticias con India en el titular, lo cual no deja de ser gracioso porque resulta que esta semana, por lo visto, era cuando India se iba a cambiar de nombre por Bharat. Y bueno, ya sabes, ¿no? Estas cosas pierden importancia, estos cambios de nomenclatura pierden importancia cuando algo realmente importante está ocurriendo. Entonces, en el contexto de esta lucha entre Canadá y la India, a todo el mundo se le ha olvidado que realmente deberían usar Bharat, creo, en el título. A mí lo del cambio de India a Bharat me va bien porque nunca sé cómo llamar a la gente de la India, porque si los llamas indios, pues estás confundiéndolos con los indios americanos. Si los llamas hindúes, es falso porque no es que todos sean de la religión hindú. Bueno, yo veo bien el cambio, pero lo importante no es el cambio de nombre. Como digo, lo importante es que India no se va a dejar ningunear por Canadá. India tiene ya un PIB, un Producto Interior Bruto, que es un 50% mayor que el de Canadá. Claro que tiene un PIB per cápita mucho peor que en Canadá, y por eso la gente de la India se va a Canadá a trabajar y no al revés. Pero el gráfico de crecimiento de la India está 1000 veces mejor que el de Canadá, así que es esperable que en los próximos años India sea mucho más potente que Canadá, salvo que se compliquen demasiado con la centralización y el control de la economía, lo cual pues evitaría ese mayor crecimiento. Hablando de países que controlan su economía y que a base de ese control se están pegando tiros en el pie, tenemos que irnos a China y concretamente a su relación con Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos ha prohibido
a fondos americanos invertir en sectores estratégicos tecnológicos chinos como la tecnología de computación cuántica y otra serie de historias. Total, que Biden se levantó el otro día y dijo, oye, prohibido que los americanos inviertan en estos sectores chinos, lo cual es un paso más en la ruptura de relaciones comerciales y de inversión entre China y Estados Unidos. Esto luego tiene impacto a muchos niveles. Por ejemplo, tiene impacto a nivel económico, pues los chinos dejan de comprar bonos americanos. Tiene impacto también en la mayor producción de bienes y servicios, lo cual implica que a ti al final te llegarán cosas más caras y te costará más acceder a los bienes a los cuales tienes acceso hoy día. En general, todo lo que implique menor globalización, menor facilidad de inversión y de comercio entre los países, lo que implica es mayores costes de producción e inflación. Pues al final todo te va a costar un poquito más si lo tienes que hacer en casa que si lo haces en China o en cualquier sitio donde tengan una capacidad productiva mayor. Y entonces, pues al final te puede provocar esto que cosas que hoy conseguías a un bajo precio, en el futuro pues te cuesten más caras, al menos en un periodo de tiempo largo, como puede ser 5 o 10 años, pues este proceso, como digo, se está produciendo y va a más. No temo por AliExpress, o sea, los que lo usáis recurrentemente o regularmente, no sufráis, creo que seguirá funcionando, será un poquito peor, será más caro. Pero bueno, todo este proceso de globalización o de, digamos, inglobalización, lo que implica es que los activos reales pintan mejor aún para esta década. Interrumpo un momento el noticiario para hacer un par de anuncios. Bueno, ya sabéis que he cambiado la estructura del podcast. Ahora mismo me estoy dedicando a esto de plantear las noticias desde un punto de vista bitcoinero, así todos los días, porque todos los días pasan cosas y todos los días se habla de cosas que, bueno, pueden o no ser importantes, y me parece bueno el mostrar lo que es, creo, realmente importante, o al menos de acuerdo a mí, lo cual no implica que no me interesen otras cosas, como podía ser lo que hacía antes de meterme en un tema en profundidad o tener algunas conversaciones con personas que pueden venir al podcast a hablar de algo específico. Estos dos tipos de contenido seguirán produciéndose, es solo que estoy viendo cómo meterlos. Así que, como algunos me habéis preguntado que si seguiré haciendo ese tipo de contenido, pues sí, seguirá produciéndose, es solo que, bueno, pues las cosas en Palacio van despacio y todavía no sé muy bien cómo gestionarlo. Voy compartiendo este podcast, mientras tanto, pues como digo, es bueno que haya cada vez más opiniones y más visiones sobre lo que realmente importante. Si buscas trabajo en México, concretamente, puede que tu futuro esté en un cartel de la droga. Resulta que los cárteles de la droga son los que más empleo están consiguiendo atraer por parte de los mexicanos. Concretamente, hay un estudio que publica que habría unas 185.000 personas empleadas por los distintos cárteles de la droga en México. Estos son 20.000 personas más que los empleados que tiene Apple. O sea que un montón de gente. Bien, esto no es bueno, ¿vale? Luego entraremos en ello, pero una vertiente interesante de esto es que por el momento, o al menos en los últimos lustros, ha habido o ha existido una especie de acuerdo no escrito entre Estados Unidos y México, por el cual algo de droga y demás pasa de México a Estados Unidos, pero la violencia no pasa, siempre y cuando la violencia americana no pase la frontera a México para atacar estos cárteles. Entonces, ¿qué podría pasar si Estados Unidos de repente se cansa de que haya tanta droga pasando la frontera y decida tratar de atajar el problema de raíz, yendo a México a atacar a estos cárteles? Si eso pasase, esa violencia, la violencia sería otra cosa que se empezaría a exportar a Estados Unidos, no solamente la droga, lo cual, con 185.000 personas, cantidad de recursos y experiencia en la guerra de guerrillas, creo que sería muy problemático de gestionar para Estados Unidos. Por eso creo que existe este acuerdo no escrito por el cual, bueno, pues nadie se mete en la casa del otro y, bueno, se deja que la droga pase y poco más. Pero conforme la crisis de la droga en Estados Unidos se pone peor, más voces empiezan a surgir diciendo que habría que ir a México ahí a pegar tiros. Esto, como digo, sería, me parece, muy, muy peligroso para Estados Unidos. No tiene muy buen track record luchando contra guerrillas. Y además es un mal momento
para meterse en esto, pues México es uno de los principales beneficiarios de la pelea que tiene Estados Unidos con China. Como Estados Unidos no quiere ir a China a comprar cosas, o al menos no tanto como antes, está empezando a invertir y a importar cosas de México. Entonces, si México lo hiciese bien, realmente, si México se marcase un China y empezase a producir y empezase a facilitar la capacidad de producción, como hicieron en China, que te pueden parecer muy comunistas, pero hicieron muy bien lo de poner puertos libres donde la gente podía crear industria e importar y exportar sin impuestos y demás, pues si México se hace un China, podría incrementar mucho su producción, lo cual crearía mucho empleo, lo cual atraería empleo de los cárteles, que realmente no es una gran carrera meterte a un cártel de droga. Las posibilidades de ascender y todo eso son horribles, tampoco tienes plan de pensiones, bueno, fatal. Total, que si el empleo va bien en México, atraería más gente más gente y habría menos gente para el tema de pegar tiros y mover droga. Bueno, solo es una idea que dejo yo aquí para los mexicanos. Con tanta incertidumbre como ves en el mundo, está difícil ver dónde poner el dinero. Y más en este momento en el que volvemos a tener una correlación positiva entre las acciones y los bonos. Sabes que las acciones y los bonos se suelen mover pues cada uno por su lado. Bueno, más bien en dirección contraria, cuando uno va para el oeste, sí, el otro va para el este, creo que tú lo estás viendo bien, yo lo estoy haciendo al revés, va, total. Que cada uno se mueve para un lado y esto ha sido muy interesante para los inversores porque les permitía meterse en bonos y en acciones y así, si uno va bien y el otro va mal, pues oye, siempre estaban más o menos bien, ¿no? Siempre y cuando le hiciese más o menos hicieses una cartera más o menos buena, pues no te importaba lo que pasase, siempre estarías ganando dinero con esta cartera. Pero claro, si de repente la correlación entre ambos activos, bonos y acciones, se vuelve positiva, como lo era antes de los años 2000, la cosa se te complica, porque si todo va para abajo, pues todo va para abajo. No tienes dónde agarrarte, no tienes dónde salvarte. Por eso, uno de los principales impulsores de la cartera en paridad, que creo que es una cartera 50-50, como es Dalio, Ray Dalio, está apostando ahora por tener el dinero simplemente en efectivo, tenerlo en cash en lugar de tenerlo en bonos, porque veo muy arriesgado el estar en bonos y en bolsa cuando los dos se mueven en la misma dirección. Así que, claro, todo esto implica que tiene que salir mucho dinero de bonos y de estas carteras que tendrá que encontrar una nueva casa. ¿Dónde encontrarán esa casa? Porque hay pocas opciones en el universo de inversión. Una de ellas, como sabéis, es Bitcoin. Y es posible que mucho de este dinero que hasta ahora se encontraba en estas carteras empiece a encontrar su camino hacia Bitcoin. Pero claro, para encontrar ese camino tiene que hacerlo a través de algo que sea fácil. Y aquí es donde los ETFs realmente pues, ganarían importancia. Donde seguro que no comprarán estos fondos de inversión Bitcoin sería en Binance. Binance es una fiesta. Pasó algo en Binance en septiembre y es que el volumen de contratación de Bitcoin en Binance cayó un 57% desde el 1 de septiembre. Estamos ahora casi a finales de septiembre. Un 57% de caída de volumen es algo brutal. Se explica, dicen las noticias, se explica por esta persecución de Estados Unidos a Binance, pero realmente una caída del 57% me hace pensar que había mucho trading ocurriendo entre Binance con Binance, porque realmente una caída del 57% es muy grande, sobre todo cuando ves que el volumen no ha crecido en otros sitios, es decir, la gente no ha dejado de hacer trading en Binance para irse a otro sitio. Creció un 9% Coinbase, pero desde una base mucho menor, o sea que no. Realmente hay mucho menos trading ocurriendo en Bitcoin y Binance, que era uno de los principales traders, pues como digo, ha bajado un 57%. Esto es un poco turbio, pero bueno, todo lo que sale de Binance siempre es un poquito turbio, así que tampoco sorprende nada esto a nadie. Lo interesante es que, si te fijas, claro, realmente nadie está comprando y vendiendo Bitcoin. O sea, el volumen de contratación es el mínimo en 35 meses. 3 años y estamos en mínimos de contratación, lo cual implica que el mercado que le da precio a tu Bitcoin es muy pequeñito. O sea que hay unos pocos ahí comprando y vendiendo Bitcoin y esos son los que le están dando precio a todo el resto del Bitcoin. Algo en lo que deberías pensar, porque es un mercado muy pequeño, se moverá muy fácilmente. Cuando llegue la volatilidad, agárrate los machos si los tienes. Nuevo candidato a la creación de Bitcoin. O sea, nuevo candidato a Satoshi Nakamoto. Se ha desenterrado, mejor dicho, un paper, un documento de 1996 titulado Cómo crear una casa de la moneda, la criptografía del efectivo anónimo. Este paper
lo publicaba la National Security Agency, la NSA, una agencia de seguridad americana, y dentro de las fuentes que citaba en dicho paper se encontraba un tal Tatsuaki Okamoto. Y claro, al ver la similitud de Tatsuaki Okamoto con Satoshi Nakamoto, la gente se ha vuelto loca, ha dicho, buah, esto fijo que lo que pasó es que había este paper, lo publicó la NSA, luego nadie le hizo ni caso y entonces el tío que lo publicó luego dijo, va, pues me lo monto por mi cuenta y me convierto en Satoshi y lo saco yo. Bueno, aventurado, muy aventurado que esto haya sido lo que ha pasado. Yo siempre he sido muy escéptico con las teorías que apuntan a que Bitcoin es una creación estatal. A ver, sería la primera vez que el gobierno crea algo así realmente bueno, desde el GPS, si me apuras. Total, que nunca he sido nunca he estado muy a favor de estas teorías. Y además, si estudias el paper resulta que lo que plantea ese paper es una especie de efectivo centralizado, algo como lo que hizo David Chaum, que está también en la base de lo que usan servicios como Fedi hoy sobre Bitcoin. Total, que bueno, ni siquiera es muy parecido con lo que hace Bitcoin, de modo que, bueno, es muy poco probable que la NSA sea quien crease Bitcoin. Lo dejo ahí por si, bueno, espero no haberte roto la esperanza. Bien, en la necrológica de hoy nos acordamos de Guru Nanak, fundador de la religión del Sikhism, el primer gurú Sikh. Los Sikh son estos que llevan el pañuelo así atado a la cabeza y que están en la India, ¿ves? Por eso no se puede llamar hindúes a todos los que están en la India, porque algunos son Sikh. Bien, pues muchos de estos son los que están ahí en Canadá, enfadándose ahora mismo con Trudeau. Bien, pues recuerdo a Guru Nanak en un tal día como hoy porque me parece importante entender que siempre hay uno al comienzo. Este señor fue el que lanzó esta religión con millones de adeptos hoy día. O sea, siempre hay uno. Por eso es importante que compartas la palabra, porque en la base siempre hay uno. Comparte todo esto para que otros piensen como tú, que es claramente la mejor forma de pensar. Ten un buen fin de semana y nada, búscame en Twitter, @alberto_mera, si quieres comprar Bitcoin, cosa que van a empezar a hacer muchos, de acuerdo a lo que comentaba antes con la cartera, al menos es una posibilidad. Puedes hacerlo a través de Relay. Yo tengo un enlace ahí con un descuento y puedes también guardar ese Bitcoin de manera segura en una Bitbox. De nuevo, un enlace con descuento en la descripción del podcast. Sed buenos.